Me llamo Selena Calderón. Tengo 38 años. Pasé 16 años sirviendo en el ejército, la mayor parte de ese tiempo en inteligencia militar y enlace táctico de campo. No espero que la gente entienda lo que eso significa. Y ese es precisamente el punto. La mayor parte de lo que he hecho está enterrado en documentos censurados en lo que respecta al público. Pero anoche, una sala entera habló de ello sin pronunciar una sola palabra. Se suponía que iba a ser un evento inocente, una cena de veteranos, banderas decorativas, servilletas de lino almidonadas y cubiertos que tintineaban contra la porcelana fina. Un evento de 1000 cubiertos donde coroneles retirados, contratistas de defensa y generales de 3 estrellas bebían su whisky mientras fingían recordar los nombres de los jóvenes soldados que dejaron atrás. Mi padre estaba entre ellos. Ocupaba la mesa central, con cada medalla y cada historia pulidas hasta brillar como un espejo. Él era el maestro de ceremonias de la velada, el orador principal, el veterano de referencia. Y yo era la atracción secundaria, su hija, el entretenimiento. Me presentó con una sonrisa que nunca llegó del todo a sus ojos. Y ahora mi hija Selena nos honrará con algo conmovedor. Siempre tuvo afición por cantar. Esperemos que esta vez acierte. Risas, ligeras y controladas. Era mi señal. Caminé sola hacia el escenario. Sin focos, sin piano, sin micrófono, solo un vestido negro sencillo, mis botas en silencio sobre el suelo de madera y el dolor de un recuerdo presionando contra mi pecho. No saludé a la multitud. No busqué el rostro de mi padre. Simplemente comencé a cantar. Si caigo en silencio, entiérrame en sonido. Si falta mi nombre, que se encuentren los ecos. La sala cambió, sutilmente al principio. Un tintineo de cubiertos que no continuó. Una respiración contenida un instante demasiado largo. El camarero más cercano se congeló a mitad de servir. La temperatura bajó, no literalmente, sino de la manera en que baja en una habitación cuando alguien dice una verdad que nunca debió decirse. La melodía era desnuda y sencilla. Mi voz no era fuerte, pero no necesitaba serlo. Llevaba peso, el tipo de peso que solo los olvidados conocen verdaderamente. Para la segunda línea, el aire se había vuelto denso. Las sillas crujieron. Alguien se levantó de su asiento en la parte trasera. Una voz cortó la quietud, autoritaria, no enfadada, sino atónita. Alto. Todas las cabezas se giraron. Era el general Arturo Velasco, el actual presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Se levantó lentamente, con la mirada fija en mi padre. Señor, esa canción es el himno del equipo Fantasma 7. El himno prohibido. Mi padre se quedó helado. Sus manos se apretaron contra el borde de la mesa. El color desapareció de su rostro. Pude verlo desde el escenario, su mandíbula se aflojó, sus ojos se movieron nerviosos, pero no habló. No dejé de cantar, porque sabía exactamente lo que significaba esa canción. Sabía lo que cargaba. Y sabía lo que acababa de revelar. Mi padre había expuesto un secreto que había pasado 15 años ayudando a enterrar, al ponerme a mí, su propia hija, en ese escenario como una broma. Unas horas antes, había estado parada detrás del telón de terciopelo, esperando mi turno. La gala zumbaba con risas educadas y el tintineo de copas de champán. Mi padre estaba de pie con confianza en el podio, con la voz resonante de orgullo, no por mí, sino por él mismo. Mi hija Selena también sirvió. No de la manera en que la mayoría de nosotros lo hizo, por supuesto. Ella tuvo sus propias contribuciones especiales. No me guiñó un ojo, pero el guiño estaba enterrado en su tono. Está aquí para cantarnos una pequeña melodía. Algo sentimental, según me dicen. Démosle un aplauso, le vendrá bien el ánimo. Más risas, un esparcimiento de aplausos. Alguien murmuró, un soldado cantante. Eso es nuevo. Detrás del telón, me ajusté el cuello de la camisa. Tenía la garganta seca, pero no por los nervios. Era anticipación.
Había tomado mi decisión hacía días. No estaba allí para entretener. Estaba allí para probar una verdad. Él no sabía qué canción había elegido. No sabía el peso que cargaba. Y ciertamente no sabía que él era la razón por la que yo la había cargado en silencio durante tanto tiempo. El equipo Fantasma 7 no era un nombre que encontrarías en ningún archivo público. Ni siquiera era una unidad legítima, no oficialmente. Nació de los escombros de una extracción fallida en el norte de África, cuando se arriaron las banderas y se arrancaron los parches de los uniformes antes de que se disparara el primer tiro. Un equipo negro. Una célula de sombra. Olvidada por diseño. Yo había sido la única especialista en comunicaciones de la unidad. Habíamos escrito nuestro propio tipo de himno, no uno construido para la gloria, sino para la memoria. Nunca había sido grabado, nunca cantado públicamente. Existía solo en el aliento de aquellos que cargaban el peso de lo que habíamos hecho y lo que habíamos perdido. Cuando mi padre me entregó ese escenario, creyó que me estaba humillando, que me derrumbaría bajo el ridículo cortés. No se dio cuenta de que yo caminaba hacia una verdad que él había pasado años ocultando detrás del rango y la reputación. Y ahora, en una sala llena de medallas pulidas y deudas no dichas, estaba a punto de desenvolverla, nota por nota. No por aplausos. No por venganza. Sino porque algunos nombres nunca se tallan en mármol. Algunos nombres sobreviven solo en una canción. Mi padre nunca me vio como un verdadero soldado. Nunca lo dijo abiertamente, no con esas palabras exactas, pero estaba allí en la forma en que me presentaba, en la forma en que su voz cambiaba cada vez que alguien preguntaba qué había hecho su hija en el ejército. Su tono se volvía vago, su fraseo mecánico. Trabajó con gente de inteligencia. Comunicaciones, no combate, ya sabes. Pero yo lo sé. Sé que, no combate, era su forma educada de decir, no es suficiente. Yo no era uno de los hombres que derribaban puertas o dirigían patrullas a través de pueblos del desierto. No llevé un rifle a tiroteos. No gané galones de sangre ni menciones de campo de batalla de la manera en que él lo había hecho en sus días de gloria. Y debido a eso, todo lo que logré nunca contó realmente a sus ojos. Lo que nunca mencionó, lo que nunca le importó entender, fue que coordiné 3 extracciones de alto riesgo en zonas de conflicto donde ni siquiera las evacuaciones médicas volaban. Decodifiqué transmisiones insurgentes cifradas lo suficientemente rápido como para evitar 2 emboscadas. Estuve incrustada durante 16 meses seguidos en el corredor norte, transmitiendo inteligencia a través de cortafuegos, estática de campo y caos. La razón por la que no llevaba un arma con más frecuencia era porque estaba demasiado ocupada manteniendo viva a la gente a través de la información. Pero nada de eso le importaba a él, porque yo cantaba. Me atrapó una vez después de una larga misión, sentada junto a una tienda en la zona desmilitarizada, tarareando un viejo himno de la iglesia de mi infancia. Tenía la garganta en carne viva. Mi uniforme estaba cubierto de arena. No estaba actuando. Estaba tratando de recordar quién era yo antes de todo aquello. Me miró y sacudió la cabeza. Los soldados no cantan. No aquí fuera. Esa fue la primera vez que lo dijo en voz alta. No gritó. No me insultó. Pero el desdén en su voz cortó más profundo de lo que cualquier insulto podría haberlo hecho. Desde ese momento, dejé de cantar cuando él estaba cerca, no por obediencia, sino porque entendí la regla. Mi voz era una amenaza para la versión de mí en la que él necesitaba creer. Para él, un soldado se construía sobre el silencio, el coraje y la acción. Cualquier cosa que sonara a suavidad, dolor, música, vulnerabilidad, era una grieta en la armadura. Pero la ironía es que nunca me sentí más soldado que cuando cantaba en la oscuridad. Una vez me senté junto a un cabo de 23 años llamado Braulio que tenía un trozo de metralla enterrado demasiado profundo para que los médicos lo extrajeran en el campo. Se estaba apagando, entrando en pánico, rogando escuchar una voz humana. Así que canté, solo una canción de cuna, una que mi madre solía tararear cuando el mundo parecía demasiado grande.
Su respiración se ralentizó. Su mano se relajó. Y cuando la luz abandonó sus ojos, no hubo silencio. Hubo música. Llevé su placa de identificación en mi bolsillo delantero durante el resto de esa misión. Y seguí cantando, no porque necesitara ser escuchada, sino porque alguien necesitaba ser recordado. Y aún así, incluso después de todo eso, cuando volví a casa de permiso y me senté frente a mi padre en la mesa de la cena, él preguntó, ¿y bien, cuándo vas a solicitar un ascenso real? ¿Tal vez pasar al mando? Le dije que no estaba interesada en el mando. ¿Prefieres sentarte en una habitación escuchando auriculares y tarareando? Ese no es exactamente el ejército que yo conozco. Esa fue la segunda vez que lo dijo. Para entonces, yo había dejado de defenderme. Él no estaba preguntando para entender. Estaba preguntando para recordarme que yo no estaba a la altura. Que, fuera lo que yo estaba construyendo, quienquiera que me estuviera convirtiendo, todavía no se parecía lo suficiente a él. Pensé que tal vez algún día él vería. Tal vez escucharía lo que mi voz había cargado a través de los años, miedo, esperanza, memoria. Tal vez llegaría a entender que a veces lo más fuerte que un soldado puede hacer es sentir. Pero ese momento nunca llegó. No todavía. Así que canté en las sombras, en hospitales de veteranos, en salas de recuperación, en funerales donde la bandera se doblaba 3 veces pero nadie podía recordar la melodía que solían silbar en la parte trasera del blindado. Canté para ellos. No por gloria, no por orgullo, solo para que alguien supiera que una vez, fueron escuchados. Pero incluso entonces, en algún lugar muy profundo, quería que él me escuchara a mí también. Tal vez no las palabras. Solo el peso. Tal vez algún día se daría cuenta de que cantar no me hacía menos soldado. Me convertía en uno. Y el momento en que me llamó a ese escenario de la gala, esperando una broma, esperando debilidad, supe que ese día finalmente había llegado. Dicen que la guerra despoja de todo a una persona, su nombre, su suavidad, su voz. Pero para mí, la voz era lo único que me quedaba por ofrecer cuando nada más tenía sentido. Especialmente durante la Operación Río Negro, la campaña del norte que nunca apareció en las conferencias de prensa, donde la mayoría de nosotros fuimos clasificados como apoyo de reconocimiento y borrados silenciosamente del registro cuando la misión salió mal. Ahí es donde desapareció el equipo Fantasma 7. No todos a la vez. Pieza por pieza, por polvo, por silencio, por orden. Yo estaba estacionada en el puesto avanzado Kilo, un equipo de inserción de bajo perfil asignado para interceptar señales y guiar incursiones nocturnas. El territorio era frío, polvoriento y olvidado. La mayoría de los días se disolvían en estática y conversaciones de radio descifradas. Pero recuerdo cada voz que escuché quedarse en silencio. Había un hombre llamado Juárez. Cabo. De la frontera. El sarcasmo corría por su sangre. Nunca dejaba su rincón sin una armónica en el bolsillo de su camisa. No éramos cercanos al principio, yo era callada, él era ruidoso. Pero en algún lugar entre perder el apoyo aéreo y ver a 3 de los nuestros ser sacados del manifiesto de evacuación, empezamos a hablar más. O tal vez yo empecé a escuchar. Me dijo una vez, si muero aquí, Calderón, más te vale no dejar que el polvo me borre. ¿Me oyes? Tú cantas. Cantas como si el viento nos debiera algo. Pensé que estaba bromeando, hasta que dejó de hacerlo. Fue un martes por la mañana. Habíamos estado despiertos toda la noche rastreando firmas de calor cerca del sector Delta, y Juárez fue asignado a la cobertura trasera. Su transmisión nunca llegó. Un barrido del perímetro no encontró nada, ni sangre, ni cuerpo, ni botas. Solo una impresión en la tierra, como si alguien hubiera sido levantado directamente de la tierra sin permiso. Lo archivamos como desaparecido en combate, pero lo sabíamos. El equipo Fantasma 7 siempre lo sabía. Esa noche, con el viento aullando sobre una cresta vacía, canté. No porque fuera hábil, no porque cambiara nada, sino porque nadie más lo haría.
Ni siquiera sabía de dónde había salido la canción. Había tomado forma alrededor de fogatas dentro de tiendas medio quemadas, intercambiada línea por línea como moneda entre aquellos de nosotros que nos negábamos a desaparecer. No teníamos nombre para ella. Simplemente la llamábamos la canción. Si caigo en silencio, entiérrame en sonido. Si falta mi nombre, que se encuentren los ecos. Era poco más que un susurro. Un ritmo nacido del dolor, llevado en la memoria. Nunca existió ningún registro oficial de ella. Ninguna grabación. Ninguna hoja de registro. Solo versos rayados en la esquina de mi cuaderno, pasados entre los miembros del equipo como un pacto. El equipo Fantasma 7 no ganó medallas. Fuimos reasignados. Fuimos borrados. Nuestra misión final fue absorbida en un informe de inteligencia sellado como clasificado, fallo de zona roja. Y luego, nada. Guardé ese cuaderno a través de 3 redespliegues. Lo guardé después de dejar el servicio. Lo guardé cuando nadie más recordaba a Juárez. Mi padre ciertamente no lo hacía. Había oído hablar de los equipos fantasma, los descartó como experimentales, demasiado blandos para el combate real, dijo una vez. Nunca preguntó dónde había estado estacionada. Nunca preguntó a quién había perdido. Simplemente asumió que si volvía a casa sin cicatrices visibles, el resto debía haber sido fácil. Pero él no escuchó lo que yo escuché. No escuchó a Juárez jadeando en sus auriculares, susurrando, todavía no. No escuchó al suboficial Lara llorando en la oscuridad porque no podía recordar el sonido de la voz de su hija. No escuchó el viento arañando a través de las tiendas de campaña a oscuras como si estuviera buscando a alguien para llevarlo a casa. Él no sabía que a veces una canción es todo lo que tienes cuando el mundo decide que alguien nunca existió. Así que la llevé a través de la baja, a través de la terapia, a través de la vida civil y de vuelta a las sombras. Nunca la canté públicamente, ni siquiera para grupos de veteranos. Me dije a mí misma que no era mía para cantarla en voz alta. Pertenecía a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad. Pero la gala cambió eso. Cuando mi padre me inscribió para actuar como una broma, cuando se paró en ese escenario lleno de orgullo y arrogancia, seguro de que yo no era más que ruido de fondo, entendí algo. Él había ayudado a enterrar la verdad. Pero yo había guardado la voz. Así que saqué la canción del pasado. Desempolvé las líneas. Recordé la armonía desafinada que Juárez tarareaba durante la guardia nocturna. Cerré los ojos, abrí la boca y los traje de vuelta. No por mi padre. Por Juárez. Por el equipo Fantasma 7. Por todos los que cayeron en silencio, para que yo pudiera seguir cantando. Fue el tipo de llamada telefónica que no comenzó con un hola. La voz de mi padre llegó como una orden, nítida, práctica, como si yo fuera todavía una cadete y él todavía estuviera en servicio activo. La gala de veteranos es el próximo mes. Puse tu nombre para algo. Hice una pausa. Algo. Necesitaban un relleno entre el cuerpo de tambores y el discurso principal. Pensé que podrías hacer una de tus canciones. Una de tus canciones. Lo dijo como si las coleccionara de la manera en que los niños coleccionan canicas, frívolas, innecesarias, mejor dejadas en una caja en algún lugar. No había calidez en su tono. Ningún orgullo. Solo la confianza casual de un hombre que creía que el mundo le debía favores, y yo era parte de esa deuda. Me quedé callada. El silencio siempre había sido mi arma más confiable a su alrededor. Continuó, saldrás alrededor de las 7:40. No debería ser muy difícil. Solo elige algo patriótico. Nada demasiado lento. Y manténlo por debajo de 4 minutos. Ninguna invitación. ¿Ningún te gustaría? Solo una asignación. Dejé que el silencio se extendiera un instante más, luego dije, claro. Parecía genuinamente sorprendido, ¿de verdad? Sí. ¿Por qué no? Podía sentir su satisfacción a través del auricular.
Para él, mi cumplimiento era suficiente, una transacción completada. De lo que no se daba cuenta, lo que nunca podría haber imaginado, era que yo ya sabía exactamente lo que cantaría. Y no era el himno nacional. Para él, la gala era solo otra noche para estrechar manos y recoger asentimientos respetuosos de hombres que todavía lo llamaban coronel, a pesar de una década de retiro. Una sala llena de historias de guerra condecoradas y tarjetas de presentación brillantes de personas que habían convertido las guerras en contratos. Era teatro, y él amaba el escenario. Pero para mí, el escenario era sagrado. No porque ansiara los focos, lejos de eso, sino porque por primera vez en mi vida, me había entregado un micrófono. No tenía idea de lo que estaba invitando a entrar en esa sala junto con él. Pensó que me estaba poniendo en mi lugar. No sabía que ese lugar venía con una voz. Y no cualquier voz. Nuestra voz. La que forjamos en la tierra. En el silencio. En los rincones olvidados de misiones fallidas que nadie quería reclamar. La voz del equipo Fantasma 7. La voz de hombres y mujeres despojados de sus nombres, recordados solo por aquellos que eligieron no olvidar. Había llevado esa voz en silencio durante años, en cuadernos, en el aliento entre informes de inteligencia, en el zumbido bajo mis costillas cuando no podía dormir. Y ahora, gracias al hambre de aplausos de mi padre, tenía una audiencia. No lo había visto en persona desde hacía más de un año. Nuestra última conversación había terminado en desacuerdo, algo pequeño, algo estúpido. Probablemente sobre mi falta de interés en perseguir una posición de mando. No había querido volver a su mundo de botas pulidas y legados manufacturados. Pero algo en esta invitación se sentía diferente. Intencional. Tal vez fue la forma en que dijo relleno. Tal vez fue la forma en que no preguntó, solo asignó. O tal vez fue algo más profundo, un instinto perfeccionado a lo largo de toda una vida navegando minas terrestres emocionales con él. Quería recordarme mi lugar, que yo era un soldado solo por los papeles, que mi tiempo en el servicio, sin importar cuán largo o cuán doloroso, todavía clasificaba por debajo del suyo. Y tal vez, solo tal vez, quería humillarme. Ya podía imaginarlo, yo de pie bajo luces tenues, cantando alguna melodía patriótica muy gastada mientras la multitud revisaba sus teléfonos y ofrecía aplausos educados cuando terminaba. Él sonreiría. Aplaudiría más fuerte. Y después diría, fuiste valiente al intentar algo diferente, lo que realmente significaba fuiste valiente al intentarlo siquiera, sabiendo que no podías ganar. No me interesaba ganar. Me interesaba recordar. Así que elegí la canción prohibida. La que no tenía partitura. La que nadie se atrevía a cantar por encima de un susurro. La que había vivido en mi garganta desde la noche en que Juárez desapareció. No era para los generales. No era para los contratistas ni para los donantes ni para los pulidores de latón en las filas traseras. Era para el equipo Fantasma 7. Y era para mí. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer frente a una multitud que cree que ya conoce tu historia es contarles la parte que nunca esperaron escuchar. No ensayé en mi sala de estar. No calenté escalas en el espejo ni me grabé para el tono. No hubo cepillo para el pelo sustituyendo a un micrófono, ni lista de canciones pegada a una pared. Cuando estás cantando algo que nunca se suponía que existiera, no tiene sentido practicar como si te estuvieras preparando para los aplausos. En cambio, conduje hasta la sección 45B del Cementerio Nacional de la capital, la parte escondida más lejos de los caminos turísticos. Sin estatuas, sin piedras conmemorativas ornamentadas. Solo filas de marcadores blancos idénticos, nombres, fechas, guerras en las que se suponía que no debían morir. Me senté, no en un banco, no como un visitante. Me senté en la tierra entre dos tumbas cuyos nombres no conocía, bajo un cielo que se sentía demasiado tranquilo para lo que llevaba en mi garganta. No había venido a cantar bellamente. Había venido a recordar. La primera nota salió áspera. No traté de suavizarla. Dejé que temblara, dejé que se rompiera,
porque así era como había sonado la primera vez que la escuché. Debajo de la solapa de una tienda rasgada en medio del desierto, de una voz tratando de mantenerse viva el tiempo suficiente para terminar el estribillo. Si caigo en silencio, entiérrame en sonido. Nunca estuvo destinada a ser interpretada. Nunca escrita para audiencias. Era una canción susurrada entre soldados que entendían que tal vez nunca serían enterrados adecuadamente. Una canción para aquellos que desaparecerían de las listas y los titulares y la memoria. Una canción para los fantasmas. Con cada línea que cantaba, imaginaba sus rostros. Juárez riendo, con la boca llena de una barra de proteínas. Lara encorvado sobre un mapa, trazando puntos de extracción con su dedo meñique. Torres, que se trenzaba el cabello incluso cuando nadie lo vería. Ninguno de ellos volvió a casa. Ninguno recibió un elogio fúnebre. Y, sin embargo, sentada allí en la sección 45B, los sentí más cerca de lo que nunca los había sentido en una sala llena de gente. No miré a mi alrededor para ver si alguien estaba mirando. No tenía miedo de ser escuchada. La mayoría de los visitantes pasaban por esa sección sin detenerse. Y aquellos que sí se detenían, entendían. Mi voz no era fuerte. No necesitaba serlo. El peso vivía en las pausas entre las palabras. En la forma en que el aire se atascaba en mi pecho antes del segundo verso. En el recuerdo de Juárez agarrando mi mano en la parte trasera de un blindado y diciendo, si desaparezco, no dejes que me vaya en silencio. Durante años, había honrado esa promesa en silencio. Había tarareado la melodía en mi cabeza durante las noches de insomnio. Había articulado las palabras en salas de espera y tiendas de campaña, pero nunca las había liberado, porque una vez que se pronunciaran, se volverían reales. Y una vez que se volvieran reales, podrían ser arrebatadas. Pero ahora mi padre me había entregado un micrófono. Una sala llena de generales. Un escenario. Y tiempo. Creía que me estaba dando suficiente cuerda para avergonzarme. Todo lo que realmente había hecho era abrir una puerta que pensaba que estaba sellada permanentemente. Así que vine al cementerio no para ensayar la melodía, sino la verdad. Para recordarme por qué no podía suavizar los bordes, porque no podía desinfectarla ni buscar algo más seguro. Porque no podía diluir la canción para que encajara perfectamente en un programa nocturno cortés. No iba a interpretarla. Iba a entregarla. Como un mensaje cifrado destinado solo a aquellos que lo reconocerían. Terminé la nota final mientras el sol comenzaba a hundirse. Mi voz se quebró en la última palabra. Dejé que lo hiciera. Algunas cosas no están destinadas a ser pulidas. Cuando me levanté y me sacudí la tierra de los pantalones, me di cuenta de que no estaba sola. Un hombre, mayor, tal vez de unos 60 y tantos años, estaba parado a un lado. Ropa de civil. Gorra en mano. No habló, solo asintió una vez, lenta y solemnemente. En su muñeca, debajo de la manga remangada de una camisa de franela, lo vi. Un tatuaje descolorido, EF7. No sonrió. No se acercó. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. No lo seguí. No necesitaba hacerlo. Algunas voces no necesitan volumen para ser escuchadas. Algunas canciones no necesitan escenarios para importar. Y algunos ensayos no son ensayos en absoluto. Son conmemoración. Mañana por la noche, no cantaría para probar nada. Cantaría para cumplir una promesa. Era 2012. Corredor Norte. Zona Roja. El tipo de asignación que nunca apareció en los informes oficiales. No se suponía que estuviéramos allí, no realmente. El equipo Fantasma 7 había sido disuelto oficialmente 6 meses antes, al menos en papel. Pero todavía estábamos allí fuera, operando en las brechas entre misiones, interviniendo donde la estrategia colapsaba, y el silencio era la única directiva que recibíamos. El desierto estaba seco de una manera que te raspaba los pulmones si respirabas demasiado fuerte.
Esa noche, la arena sabía a metal. Ya llevábamos 48 horas sin reabastecimiento. La radio estaba muerta. El GPS revuelto. Sin apoyo aéreo, sin refuerzos, solo 6 de nosotros quedando dentro de un túnel de municiones abandonado, tratando de sobrevivir a otra ola de bombardeos. Yo estaba agazapada contra la pared trasera, presionando mi palma contra una herida sangrante en mi hombro, tratando de mantener mi mente clara. Juárez estaba sentado frente a mí, con las rodillas llevadas al pecho, su armónica desaparecida hacía tiempo, enterrada en algún lugar entre los escombros. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Habíamos dejado de fingir que íbamos a salir de allí. Uno de los otros había intentado salir del refugio una hora antes. Escuchamos el impacto antes de escuchar el grito. Después de eso, nadie se movió. Entonces Juárez habló. Suave. Inestable. Si caigo en silencio. Se me cortó la respiración. Estaba citando la canción. La que nunca cantábamos a menos que estuviéramos seguros de que nadie más estaba escuchando. La que habíamos construido línea por línea alrededor de fogatas, detrás de barricadas, a través de largas noches cuando todo lo que teníamos éramos nosotros y el terror silencioso de que ninguno de nosotros regresaría. Lo dijo de nuevo, con la voz quebrándose. Si caigo en silencio. Sus ojos se cerraron. Apoyó la cabeza contra la pared de tierra como si se acomodara para dormir. Pero yo sabía que no era sueño. Se estaba yendo. No terminó el verso. No necesitaba hacerlo. Las palabras quedaron colgadas en el aire como humo, de combustión lenta e invisible. Me arrastré por el suelo, con mi brazo herido arrastrándose detrás de mí, y presioné mi cabeza contra su hombro. Todavía respiraba, apenas, y susurré el resto del verso en el hueco de su cuello. Entiérrame en sonido. Si falta mi nombre, que se encuentren los ecos. Su respiración se ralentizó. Luego se detuvo. Me quedé allí con él durante lo que parecieron horas, el bombardeo arriba continuando como un trueno distante. Mi dispositivo de comunicaciones pitó una vez, luego se quedó en silencio. La estática consumió la línea. Nadie venía. Para la mañana, solo quedábamos 4. 2 estaban heridos. 1 estaba inconsciente. Y yo. Llevé la placa de identificación de Juárez en mi bota izquierda durante el resto de esa misión. Enterramos lo que quedaba de él en la arena bajo un nombre falso, marcado por 3 piedras apiladas y una lengüeta de armónica que encontré en los escombros. Sin elogios. Sin fotografías. Sin bandera. Solo la canción. Nunca la volví a cantar. Ni en privado, ni en memoriales. Ni cuando visité a su madre en la frontera y puse la placa en sus manos, diciéndole solo que había muerto rápida y valientemente. Porque, ¿qué más podía decir? Hay pérdidas de las que no se habla. Se asientan en tus huesos. Reescriben la forma en que respiras. Para mí, esa canción se convirtió en un silencio propio. Pero a medida que se acercaba la gala, regresó, no en volumen, sino en presencia. Me despertaba en medio de la noche con la primera línea circulando por mi cabeza como una transmisión que no podía apagar. La melodía no era elegante, el ritmo inconsistente, pero era nuestra. Construida a partir del miedo y la memoria y la necesidad desesperada de no desaparecer. Mi padre no sabía nada de eso. Para él, era una habitación con buena iluminación e invitados VIP. Para mí, era la primera y única vez que me entregarían un escenario sin nadie posicionado para detenerme. Él esperaba que yo cantara para impresionar. Para complacer. Para llenar tiempo. Lo que yo estaba haciendo en realidad era resucitar. Y supe que en el momento en que abriera la boca en esa sala, tal como en ese túnel, algunas cosas nunca volverían a ser las mismas. La prueba de sonido estaba programada para las 3:15 de la tarde, solo unas horas antes de la gala. Los artistas rotaban rápidamente, cada uno recibiendo no más de 5 minutos para probar el micrófono,
caminar por el escenario y familiarizarse con el espacio. No estaba diseñado para la conexión. Era eficiencia disfrazada de profesionalismo. No llevé instrumento. No necesitaba pistas de acompañamiento. Cuando el técnico preguntó, ¿cantas a capela?, asentí. Pareció ligeramente desconcertado, hizo una nota en su portapapeles y señaló hacia el centro del escenario. El auditorio estaba en gran parte vacío, algunos miembros del personal, 2 ingenieros de audio, un coordinador de eventos más centrado en las señales de iluminación que en cualquier cosa que se dijera o cantara. Los focos superiores aún no estaban encendidos, por lo que el escenario se sentía tenue y casi frío, como un teatro olvidado antes de la llamada a escena. Subí al micrófono y esperé una señal. Uno de los ingenieros levantó la vista, sorprendido. «Puedes empezar», dijo, y luego se recostó en su silla. Cerré los ojos, tomé una respiración lenta y susurré la línea de apertura. «Si caigo en silencio». Resonó suavemente a través de los asientos vacíos. Incluso sin nadie escuchando realmente, la sala pareció inclinarse hacia adelante. Me detuve después de la segunda línea. Eso fue suficiente. Suficiente para sentir su presencia de nuevo, como si Juárez estuviera parado justo fuera del escenario, asintiendo una vez, con la armónica en el bolsillo, las botas en el suelo. Agradecí al equipo y bajé. Mientras me movía hacia el lado opuesto del escenario, una mano tocó mi hombro, no agarrando, solo un toque ligero y deliberado. Me giré. Un hombre estaba allí. Ropa de civil. Botas de trabajo gastadas. Un rostro curtido. Una gorra de béisbol de una campaña antigua metida bajo un brazo. No sonrió. No dijo una palabra. Simplemente levantó la mano y la presionó plana contra su pecho, directamente sobre su corazón. Sus ojos, grises, con líneas de edad, nunca dejaron los míos. Y entonces lo vi. La manga de su camisa de franela estaba remangada lo justo para revelar el interior de su muñeca. La tinta se había desvanecido con el tiempo, pero los caracteres eran inconfundibles. EF7. Se me cortó la respiración. No había visto esas letras en años. Ni impresas, ni habladas, ni talladas en placas de identificación, y ciertamente no tatuadas en carne viva, todavía legibles después de todo este tiempo. Por un momento, simplemente me quedé mirando. No parpadeó. Se golpeó el pecho 2 veces, asintió una vez y se dio la vuelta para irse. Quise llamar, preguntar su nombre, saber a quién había perdido. Pero no lo hice. Porque entendí. No preguntamos. No explicamos. Cargamos. Ese momento fue suficiente. Fue confirmación, no solo de que yo no era la última en pie, sino de que alguien más había escuchado esa canción antes. No en un escenario, no en una gala. En la tierra. En la estática. En el último aliento de alguien tratando de transmitir un recuerdo antes de que la memoria misma le fuera arrebatada. Él la había escuchado. Él la había vivido. Y de alguna manera, sabía lo que yo estaba a punto de hacer. Después de que se fue, me quedé inmóvil durante un minuto. El teatro estaba vacío de nuevo. Solo yo y los ecos. Y por primera vez, no me sentí sola. Hay un tipo particular de aislamiento que proviene de sobrevivir a algo que nadie cree que sucedió. Cuando el mundo te informa que lo que recuerdas no está escrito en ninguna parte. Cuando incluso tu propia familia descarta tu experiencia como exageración o invención, comienzas a cuestionar si algo de eso fue real. Pero luego un extraño se acerca, te toca el hombro y te muestra tinta más vieja que toda tu carrera. Tinta que coincide exactamente con tu memoria. Y entiendes, nunca estuviste perdiendo la cabeza. Simplemente estabas callada. Porque eso es lo que hacen los supervivientes. No gritamos. Cantamos. Tarareamos el dolor hacia los rincones. Lo enterramos en versos. Lo mantenemos dentro de nuestras gargantas hasta que alguien más escucha la melodía y dice, conozco esa.
Ese hombre no necesitaba decir nada. Su silencio era un idioma que yo no había hablado en voz alta en años. Y en ese momento, supe con absoluta certeza, cuando abriera la boca esa noche en ese escenario, rodeada de generales y poder y control cuidadosamente construido, alguien entendería. Alguien escucharía el peso oculto dentro de la melodía. Y alguien, tal vez no todos, pero alguien, reconocería que esto no era una actuación. Era una resurrección. Las luces eran demasiado brillantes. Siempre lo son en salones de baile como este, accesorios superiores diseñados para iluminar medallas y entradas de cabello, no emociones. La sala era todo acentos dorados y acero pulido, cada superficie brillando con el tipo de brillo que te hacía sentir constantemente observada. Mi tacón hizo clic una vez contra el suelo del escenario, y luego la sala se quedó en silencio. No por mí, nadie sabía quién era yo. Se callaron por hábito, condicionados por décadas de ceremonias y decoro militar para extender la atención a quien quiera que pasara al frente. Llegué al micrófono. Mis palmas estaban firmes. Mi voz no estaba atrapada en mi garganta. No sentí nerviosismo, solo una quietud fría, como si el aire hubiera olvidado cómo retener el calor. No lo busqué. Mi padre estaba en algún lugar en el tercio delantero de la sala, estaba segura de ello. Probablemente sentado con la columna perfectamente recta, la barbilla ligeramente elevada, algo de color ámbar en su copa. No necesitaba ver su rostro para conocer su expresión, expectativa educada al borde de la vergüenza contenida. No saludé a la audiencia. No agradecí a nadie la oportunidad. No sonreí. Simplemente comencé. Si caigo en silencio, entiérrame en sonido. Las palabras apenas llenaron el espacio al principio, sin reverberación, sin eco, solo mi voz y la quietud de terciopelo de una sala llena de extraños demasiado dignos para susurrar y demasiado condicionados para interrumpir. Entonces algo cambió. Alrededor de la quinta fila, la cabeza de un hombre se levantó. Frunció el ceño. Se inclinó ligeramente hacia un lado, como si se esforzara por escuchar algo que no había esperado. Una mesa a la izquierda se agitó. Un tenedor tintineó suavemente contra la porcelana. Hacia atrás, alguien bajó su teléfono. Para la segunda línea, la textura del silencio había cambiado. Lo sentí, no como sonido, sino como ausencia. La ausencia de toses, de movimiento inquieto, de esa indiferencia sutil y bien practicada que típicamente llenaba las actuaciones de gala. La ausencia de ruido me dijo todo. Estaban escuchando. Y no simplemente escuchando, estaban oyendo. Porque esta no era una canción construida para impresionar. No estaba pulida. No estaba ensayada ni era segura. Era una melodía nacida en el caos, amamantada en silencio, enterrada bajo 100 eventos sin marcar. No llevaba sello oficial, ni reconocimiento, ni protocolo, pero llevaba verdad. Canté el segundo verso más lentamente. Si falta mi nombre, que se encuentren los ecos. El aire se espesó, no dramáticamente, no de ninguna manera cinematográfica, sino de esa manera sutil y sofocante que llena una habitación cuando la gente se da cuenta de que está escuchando algo que nunca se suponía que debía escuchar. Los generales en la primera fila dejaron de moverse nerviosos. Una mujer del Departamento de Defensa se inclinó hacia adelante en su silla. En algún lugar a mi derecha, un vaso fue dejado silenciosamente sobre una mesa cubierta de lino. Todavía no había mirado a mi padre. No necesitaba hacerlo. En ese momento, podía sentirlo atrapado. Atrapado por el reconocimiento naciente de lo que yo estaba cantando. Atrapado por el recuerdo que creía que nadie resucitaría jamás. Atrapado por las líneas inconfundibles de una canción que nunca fue escrita, solo llevada de voz en voz como una oración secreta pasada entre fantasmas. Y ahora estaba al descubierto. En un escenario. En público. Frente a los mismos hombres y mujeres que una vez habían aprobado el silencio como si fuera una estrategia. Dejé caer la nota final en la quietud. Sin vibrato, sin retención dramática,
solo un final limpio, de la manera en que un aliento abandona un cuerpo sin anuncio. Durante 3 segundos, nadie se movió. Los conté. 1, 2, 3. Entonces vino el cambio. Una ligera toma de aire. Un solo par de manos levantadas para aplaudir, luego detenidas a la mitad. Y luego una voz. Baja, pesada, autoritaria. Alto. Cada cuello se giró. Un hombre se había levantado de su asiento, alto, delgado, de cabello plateado, con el pecho denso de estrellas. El general Arturo Velasco. El presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Un hombre que entendía el decoro más profundamente que la mayoría. Ahora estaba de pie en completa violación de él, mirando al frente con una expresión que envió un temblor a través de la sala. No se dirigió a mí. Miró a mi padre y dijo: Señor, esa canción. Es el himno prohibido del equipo Fantasma 7. Las palabras aterrizaron como metralla. No me moví. No me inmuté. Pero por dentro, algo cambió, un silencio abriéndose como tierra vieja finalmente rindiéndose bajo demasiados años de peso insoportable. Mi padre no se puso de pie. No habló. Pero en la quietud de su cuerpo, en la desaparición del color de su rostro, en la forma en que su orgullo se convirtió en cenizas ante mis ojos, supe que me había escuchado. Y lo más importante, supe que entendía exactamente lo que yo acababa de hacer. El silencio no se rompió. Se fracturó. Las palabras del general Velasco habían aterrizado como una sirena, audible solo para unos pocos, pero esos pocos cambiaron de inmediato. El color abandonó sus rostros. Sus posturas se tensaron, no por disciplina, sino por miedo. Por reconocimiento. Equipo Fantasma 7. Lo había dicho en voz alta. Nadie lo decía en voz alta. A lo largo de los años había escuchado solo susurros, oficiales de inteligencia retirados hablando en acertijos sobre café amargo, comandantes de campo que parpadeaban medio segundo demasiado lento cuando se mencionaban ciertas operaciones. Pero nunca había escuchado el nombre pronunciado con voz plena en un entorno público. No hasta que un general de 5 estrellas se levantó de su asiento y rompió décadas de silencio forzado, y lo hizo con miedo en sus ojos. La audiencia no aplaudió. No se movieron ni murmuraron. Apenas respiraban. Toda la sala parecía suspendida en ámbar. Los oficiales más jóvenes, los menores de 50 años, miraban alrededor confundidos. No conocían el nombre. Eso era por diseño. El equipo Fantasma 7 había sido borrado mucho antes de que ellos se pusieran su primer rango. Los otros, los lo suficientemente viejos para recordar, sí lo hicieron. Recordaban el desierto. Recordaban el apagón informativo. Recordaban las desapariciones. Y ahora me recordaban a mí. Vi a un hombre, un coronel mayor con uniforme de gala completo, bajar lentamente de nuevo a su silla, con una mano cubriendo su boca como si acabara de presenciar un entierro. Mi mirada barrió la sala una vez, luego finalmente se posó en mi padre. No estaba pálido. Estaba gris. Sus nudillos estaban blancos alrededor del tallo de su copa de vino. Su mandíbula trabajaba en silencio, labios sellados. Parecía un hombre que había absorbido un golpe en el pecho y todavía estaba decidiendo si había sido fatal. No me miró a mí. Miró a Velasco. Pero eso no importaba, porque el juicio no estaba en la expresión de Velasco. Estaba en el oxígeno de la sala. Mi padre podía sentirlo, el peso de un secreto desenterrado, el aguijón de un legado comenzando a deshacerse. Una vez me había dicho: hay canciones que no cantas. No si quieres mantener tu carrera. Acababa de cantar una frente a 400 carreras. Velasco avanzó, no hacia mí, sino hacia el pasillo central. Su voz bajó, dirigida a nadie específicamente y a todos a la vez. Este himno nunca fue autorizado. Nunca estuvo destinado a existir. Pero lo hizo. Sabemos que lo hizo.
Su mirada derivó en mi dirección sin aterrizar en mi nombre. Alguien recordó. Alguien que estuvo allí. Un murmullo. Luego silencio una vez más. Una mujer a 3 mesas del frente, fuerza aérea, se inclinó hacia el hombre a su lado y dijo algo bajo su aliento. Él asintió una vez, lentamente. Reconocimiento. Ella sabía, o había conocido a alguien que sabía. Una onda pasó a través de la sala, no de ruido, sino de realización. Habían circulado historias durante años sobre una unidad de reconocimiento de élite formada a principios de los 2000, operando completamente fuera de los libros, sus registros incinerados antes de que fuera reconocida. Misiones negadas incluso en registros clasificados. Nombres borrados. Familias a las que se les dijo solo que sus seres queridos murieron en entrenamiento. Y en el centro de ese silencio, mi padre. No un espectador. Un firmante. La directiva para borrar al equipo Fantasma 7 no había bajado de alguna vaga nube de autoridad. Había pasado por su oficina. Por su pluma. Por su decisión. Una vez me había dicho que las guerras las ganaban aquellos dispuestos a hacer lo que otros no harían. Nunca había anticipado que yo estaría dispuesta a recordar lo que él no haría. Esa canción no era simplemente una melodía. Era un cifrado. Una huella dactilar. Una bengala de señal disparada directamente al techo pulido de un salón de baile lleno de fantasmas que se habían convencido a sí mismos de que estaban limpios. Y ahora no podía dejar de cantarse. El general Velasco se giró para mirar a la multitud una vez más, esta vez con una voz bordeada de finalidad. Esto cambia todo. No elaboró. No necesitaba hacerlo. Todos en esa sala entendieron. Esto no se trataba simplemente de una canción. Se trataba de responsabilidad. De memoria. De una verdad que se había negado a permanecer enterrada. Mantuve mi posición. No bajé del escenario. Detrás de mí, la bandera se movió ligeramente en la corriente de aire de la rejilla de ventilación, roja, blanca y del tono particular de historia que nadie había estado dispuesto a nombrar. Mi padre todavía no se había movido. Porque no hay protocolo para lo que sucede cuando el pasado canta más fuerte que tu rango. Me llamo Selena Calderón. Tengo 35 años. Sirvo como oficial de operaciones psicológicas en el ejército. La mañana después de que canté, el mundo cambió. No dormí. Ni siquiera me quité las botas. La habitación del hotel llevaba el aroma persistente de colonia y tensión no dicha. Fuera de la ventana, la ciudad continuaba respirando como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mi pecho, algo viejo y pesado se agitó. A las 6:07 de la mañana, sonó mi teléfono. Número desconocido. Ya sabía quién sería. Sargento Calderón. Una voz medida. Se le solicita para una investigación a puerta cerrada en la oficina del presidente de la Junta. 9:30, detalles a seguir. No invitada. Solicitada. Me senté un rato, mirando la pared. Mi padre no había llamado. No había enviado un mensaje, ni siquiera una disculpa vacía envuelta en lenguaje diplomático. No la necesitaba. Él no era por quien yo había cantado. Pero él era quien tenía algo que perder. Cuando llegué, no hubo espera. Un escolta de la infantería de marina me guió a través de pasillos desconocidos, alfombras demasiado gruesas, paredes demasiado silenciosas, el tipo de lugar donde cada respiración se sentía documentada. Dentro, no era un tribunal. No todavía. Pero bien podría haberlo sido. 3 hombres estaban sentados detrás de una larga mesa de madera. Un abogado. Un general que no reconocí. Y el vicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La habitación estaba fría, no por la temperatura, sino por la historia. Sargento, dijo el vicepresidente, señalando hacia la silla vacía. Ha perturbado algo que creíamos enterrado hace mucho tiempo. No hablé.
El combate me había enseñado el poder del silencio. Dejar que ellos lo llenaran. Golpeó un archivo. El equipo Fantasma 7 nunca estuvo destinado a existir. Oficialmente, todavía no existe. Pero esa canción es anterior al programa. Era oral. Codificada. Un ancla emocional para operativos más allá del alambre. Levantó la vista. ¿Cómo llegó a conocerla? Mi voz no vaciló. Yo estuve allí. Corredor Norte. Operación Cinta Negra. 2012. La sala se quedó quieta. El vicepresidente levantó la vista lentamente. ¿Estaba en el equipo médico incrustado? No, señor, dije. Estaba listada como apoyo de guerra psicológica. Pero mis órdenes de campo tenían designación fantasma. Se reclinó. Entonces usted es una de 5. Creíamos que solo 3 sobrevivieron. El resto no lo hizo, dije. Los vi morir. Enterré a Juárez yo misma. Su mandíbula se tensó. ¿Y la canción? Él me hizo prometer que la recordaría. Que la cantaría, no por aplausos, sino por memoria. Cruzó las manos. ¿Entiende lo que ha hecho, sargento? Devolví sus nombres a los olvidados. El silencio que siguió no fue hostil. Fue respeto, pesado, incómodo y reverente. El abogado se aclaró la garganta. Habrá investigaciones formales. El papel de su padre en la supresión del equipo Fantasma 7 estará bajo escrutinio. Al igual que las medallas, la financiación, el rastro de papel. Lo miré directamente. Él quería olvidar. Yo no podía. Esa es la diferencia. Me despidieron sin ceremonia. Salí de la habitación más ligera de lo que había entrado. No victoriosa, esto no era una guerra. Pero algo se había abierto. No solo para mí. De vuelta en el ascensor, encontré una nota doblada metida en el bolsillo de mi chaqueta de uniforme. Sin nombre. Solo una frase en letras de molde: cantaste por todos nosotros. Te escuchamos. La doblé de nuevo con cuidado. Ya no estaba sola. Y por primera vez en años, sentí que realmente había servido. No por orden. No por rango. Sino por recuerdo. Me llamo Selena Calderón. Tengo 35 años y he pasado suficiente tiempo en operaciones psicológicas para saber que la verdad es un cambiapieles. Puede ser censurada, enterrada y reescrita, pero siempre deja huellas dactilares. 3 días después de la gala, recibí una citación discreta para reportarme a una instalación de archivos militares, remota, sin ventanas, incrustada en una ladera fuera de la capital. Sin sesión informativa. No se requería uniforme. Solo yo, una credencial y un escolta silencioso que nunca preguntó mi nombre. Dentro, el frío era de un tipo diferente. No de temperatura, sino de tiempo. Todo aquí estaba quieto. Papel quieto. Memoria quieta. Un empleado me guió a una terminal sin decir una palabra, solo un gesto. Una carpeta beige descansaba frente a mí, su portada marcada en rojo, acceso solo por orden conjunta. Sin embargo, alguien ya había autorizado mis credenciales. Dentro había imágenes. Fotografías de reconocimiento en blanco y negro del corredor norte, granulosas, pero inconfundibles. Reconocí los edificios. Reconocí la tierra quemada. Luego vinieron los nombres. Juárez. Torres. Montes. El mío, seguido de un signo de interrogación. Entonces lo encontré. Página 47. Esquina superior derecha, operación cinta negra. En el medio, autorización para retirada de activos. Y en la parte inferior, una firma. Teniente General Tomás Calderón. Mi padre. No simplemente lo había sabido. Había aprobado la retirada de apoyo. Había cancelado la extracción.
Había firmado nuestro abandono. Mi pecho no se apretó. Mis manos no temblaron. No lloré. No aquí, no en este mausoleo de secretos. Pasé la página. Adenda. Razón para la retirada, contención operativa. Equipo considerado no recuperable. Riesgos para tecnologías clasificadas, altos. Pérdida de personal, aceptable. Aceptable. Esa palabra se alojó en mi garganta como metralla. No éramos soldados en ese documento. Éramos cálculos de riesgo. Desechables. Y mi padre había hecho el cálculo. No fue negligencia. Fue deliberado. Me recosté y miré la firma. Conocía esa letra, inclinada hacia la izquierda, nítida, las letras siempre inclinándose ligeramente hacia arriba como si estuvieran orgullosas de sí mismas. Había usado esa misma mano para firmar mi carta de recomendación de la escuela secundaria. Mi aceptación en el cuerpo de oficiales. Mi primer pase de permiso. Me había firmado para entrar en el ejército, y había firmado la salida de la vida de otros. Tomé una fotografía. No se suponía que debiera hacerlo. Pero los fantasmas no siguen reglas. Cuando me levanté para irme, el empleado reapareció, casi fantasmal él mismo, y extendió un archivo más pequeño. No registrado, susurró. Dentro había un memorándum fechado 2 meses después de la operación Cinta Negra. Breve. No clasificado. Diseñado para desaparecer. Asunto: interrupción de la moral y la cultura. Propuesta para borrar al equipo Fantasma 7 de los registros para prevenir levantamiento simbólico entre unidades de fuerzas especiales. Justificación: el apego emocional a los caídos está interfiriendo con la claridad operativa. Recomendar borrado cultural para proteger misiones futuras. Firmado de nuevo, Tomás Calderón. No solo nos había abandonado. Había intentado eliminarnos. Sin medallas, sin obituarios, sin familias notificadas. Solo un vacío en el registro. Pero cometió un error. Dejó vivir a uno de nosotros. A mí. Y cuando me puso en ese escenario de la gala para actuar como una pieza de trofeo, no tenía idea de que la canción que elegiría era el mismo recuerdo que él había trabajado para borrar. Creía que controlaba la narrativa. Pero las narrativas, como las heridas, se reabren. Salí del archivo sin hablar. Afuera, había comenzado a caer una lluvia suave, tenue e indiferente. No importaba. Nada podría lavar esto. Más tarde esa noche, me senté en el borde de la cama de mi hotel, con el archivo abierto a mi lado. No quería venganza, no del tipo ruidoso y consumidor. Lo que quería era reconocimiento. Para los que no volvieron a casa. Para Juárez, que murió susurrando versos en la arena. Para los soldados cuyas placas de identificación nunca fueron devueltas. El desmoronamiento de mi padre no fue orquestado. Fue orgánico, una verdad elevándose como vapor de un fuego enterrado. Todo lo que yo había hecho era cantar. La canción había hecho el resto. 2 semanas después de la investigación, llegó una carta con matasellos de una provincia del interior. Llegó en un sobre blanco sencillo, sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito a mano en tinta azul con un ligero temblor en los trazos. Mi primer instinto fue prepararme para la crítica. Después de la gala, Internet había ofrecido muchas opiniones. Algunos me llamaban heroína. Otros me llamaban traidora. Había dejado de leer la mayor parte, pero algo en este sobre me hizo detenerme. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada de papel rayado, del tipo que se encuentra en viejos cuadernos de espiral. La letra era pulcra y deliberada, el tipo de caligrafía que la gente usa cuando cree que las palabras deben ser legibles, incluso cuando sus manos están temblando. Estimada Sargento Calderón, mi nombre es Juana Juárez. Le escribo no como crítica, no como oficial, ni siquiera como ciudadana, sino como madre. Me senté. No sé si recuerda a mi hijo, el cabo Benjamín Juárez.
Sirvió con usted, creo, en esa unidad que a nadie se le permite nombrar. Nunca me contó mucho. Dijo que era más seguro así. Dijo que había cosas que incluso una madre no necesitaba saber. Pero supe, cuando dejó de escribir cartas a casa, que algo había sucedido. Se me apretó el pecho. Me enteré de la gala a través de un grupo de veteranos. Compartieron su actuación, dijeron que cantó algo que hizo que un general de 4 estrellas se congelara en su asiento. Al principio no entendí lo que querían decir. Luego vi el vídeo. Lo poco que alguien logró capturar en un teléfono. El sonido era áspero. Pero cuando escuché esa primera línea, tuve que detenerlo. Verá, mi hijo solía tararear esa melodía antes de acostarse. No solo una vez, durante meses, todas las noches. Pensé que era algo de una película, algo que había recogido en el extranjero. Pero nunca quiso decirme de dónde venía. Solo cantaba el primer verso. Luego se detenía, sonreía y decía, «Eso es suficiente por esta noche, mamá». Sostuve el papel con más fuerza. Vi su rostro cuando la cantó. Y vi lo que él debe haber visto en esos momentos finales. Alguien que no olvidó. Alguien que mantuvo la promesa. Me sequé los ojos. No me debe una disculpa. No escribo por justicia o respuestas. Escribo porque por primera vez en 12 años, siento como si alguien más recordara a mi muchacho. No como una estadística. No como una nota al pie. Sino como una voz. Un alma. Gracias por recordarlo. Gracias por cantar. Gracias por no dejar que el viento se llevara todo de él. La carta cerraba con una sola frase que rompió algo en mí, suave y completamente. Solía tararear esa canción en la cocina, incluso mientras hacía tostadas. No lloré cuando murió Juárez. No lloré cuando negaron que la unidad hubiera existido. No lloré durante la investigación. Pero lloré entonces. No por la guerra. No por mi padre. Sino porque recordé ese momento exacto. Fue después de una entrega de suministros en el desierto, estábamos agotados hasta la médula. La única comida que nos quedaba eran huevos en polvo y galletas rancias. Juárez se ofreció a cocinar. Las llamó tostadas del desierto. Silbó esa melodía todo el tiempo, y dijo que era su manera de mantener el polvo fuera de sus pensamientos. Y ahora su madre lo sabía. Ella no necesitaba medallas o monumentos. Solo necesitaba saber que su hijo no había sido olvidado. Así que me senté y le respondí. Le dije, sí, lo recuerdo. Cantaba más fuerte que el fuego de mortero. Reía más fuerte que nuestro miedo. Era nuestra brújula incluso cuando no había mapa. Doblé la carta, dirigí el sobre y, antes de sellarlo, susurré el estribillo una vez más. No por mí. Ni siquiera por Juárez. Sino por personas como Juana, que habían esperado en silencio durante años, esperando que alguien recordara lo suficiente para cantar de vuelta. Nunca imaginé que volvería a un aula. Especialmente no a una con autorización gubernamental y paredes de cemento. Pero aquí estaba, de vuelta en la capital, enseñando en un programa piloto que funcionaba discretamente bajo el Estado Mayor. El título oficial era Comunicación Humanitaria a través de las artes. Todos lo llamaban lo que realmente era, canciones en uniforme. Estos no eran estudiantes de música. Eran soldados, jóvenes, inquietos, desgastados por los despliegues. Algunos llevaban cicatrices que no se veían. No habían venido a aprender escalas. Habían venido a recordar cómo sentir. No traje partituras. Traje historias. Les conté sobre la tormenta de arena que enterró nuestro equipo de comunicaciones. Sobre cómo Juárez una vez tecleó una broma en código Morse en el costado de una cantimplora de agua. Sobre cómo el silencio puede gritar más fuerte que la artillería. Sobre cómo una canción, cuando se entrega con verdad, puede llegar a lugares que ninguna estrategia alcanzará jamás. Les dije que no estaba allí para enseñarles a cantar.
Estaba allí para enseñarles a escuchar, unos a otros, a sí mismos, a los fantasmas que aún marchaban junto a ellos. Una mañana, después de una sesión que nos dejó a la mayoría sin palabras, un joven soldado raso se quedó atrás. Era larguirucho, su uniforme demasiado nítido, sus botas demasiado nuevas. Se sentó y preguntó en voz baja: «Mi sargento, la canción. La que cantó en la gala. ¿Era real?». No respondí de inmediato. En cambio, miré su rostro. El hambre en sus ojos por creer que algo todavía importaba. Pensé en las tumbas sin nombres. En las madres que nunca recibieron cierre. En las noches que había cantado a la nada solo para confirmar que todavía tenía voz. Finalmente, dije: «Si alguna vez la vuelves a escuchar, en medio de la noche, a través de la estática o el viento o la memoria, entonces sí. Es real». Asintió. Dijo gracias. No preguntó nada más. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Porque este era el nuevo campo de batalla. Corazones, no mapas. Recuerdos, no medallas. Y si incluso un solo soldado salía de esa habitación llevando el nombre de Juárez, o la nota que nunca llegó a un informe de personal, entonces yo había hecho mi trabajo. No estaba solo enseñando una clase. Estaba pasando la antorcha. No hubo escenario esta vez. Ni podio. Ni botas pulidas o estrellas plateadas en la primera fila. Solo yo, la hierba y el silencio del anochecer asentándose suavemente sobre la parte posterior de lápidas sin nombre. Esto no era un concierto. Era un ajuste de cuentas. El viento llevó la primera nota antes que yo. Y luego canté, no fuerte, no para nadie que siguiera vivo. Sino constante, suavemente, de la manera en que lo había hecho Juárez cuando la susurró bajo su aliento mientras esperábamos una ayuda que nunca llegó. No hubo aplausos. Solo quietud. Pero en esa quietud, los sentí. Juárez. Jimena. Mateo. El equipo Fantasma 7. Cada uno de pie sin uniformes, sin rango, solo recuerdos cosidos por la melodía. No había venido a actuar. Había venido a recordar. Mi padre nunca visitó este lugar. Tal vez no podía. O tal vez creía que no pertenecía. Tenía razón, en cierto modo. Este no era un espacio para aquellos que habían emitido las órdenes. Era para aquellos que las habían seguido hacia la oscuridad y nunca encontraron el camino de regreso. Cuando la nota final se disolvió en la quietud, me arrodillé. No porque fuera ceremonial. No porque alguien estuviera mirando. Sino porque se sentía correcto. Porque a veces una canción es todo lo que queda de una vida. Y a veces, es justicia. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. Antes de decir adiós, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tarde donde historias como esta te hacen compañía. Haznoslo saber en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la curación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio, hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídense, y nos vemos en la próxima.